A veces cuando hablamos de la epidemia, en particular, lo que ocurrirá a continuación puede ser muy difícil de comunicar. El hecho de que podemos cambiar el curso de una epidemia. A veces las personas piensan en las epidemias como si se tratase del parte meteorológico, del tiempo. Bueno, y la gente piensa, bueno, es un problema, pero no podemos hacer nada al respecto. Y se hacían muchas predicciones al comienzo de la pandemia, que evidentemente no necesariamente se produjeron porque la gente cambió su comportamiento. Si tú, estás haciendo un parte meteorológico y dices, vendrá una tormenta, el hecho de que lo anuncies no cambiará la tormenta. Pero en el caso de una pandemia, si lo anuncias y pides cambios de comportamiento, esto puede cambiar el rumbo de la pandemia. Pero a mí me parece que hay una diferencia que empieza a ser preocupante, ¿no? Que es la sensación de que quienes lo han resuelto mejor han sido los países más autoritarios. Y esto nos podría conducir a una especie de post-COVID de tendencia autoritaria, porque no hay nada a lo que sea más sensible en la ciudadanía que aquello que le afecta a la propia salud, ¿no? El miedo y la culpa, que es el otro factor de este caso, la culpa de contagiar a la persona próxima, son los dos instrumentos más poderosos de la servidumbre voluntaria. Pero por supuesto no se trata únicamente del comportamiento lo que cambia el número de reproducción. También puede cambiarlo el virus mismo, y esto es algo que vemos mucho más, o que hemos visto mucho más en la última semana. Hemos visto evidencia emergente en el Reino Unido. El virus ha mutado y ahora pues tenemos un virus que se propaga más rápidamente. Algunas cepas tienden a ser más dominantes que otras. Todo el mundo se está concentrando en el Reino Unido actualmente, pero tenemos que ser conscientes de que otros países quizás también tienen estos brotes. Lo que pasa es que todavía no han sido detectados. Y la red global está totalmente interconectada. Esto es antes del COVID. Seguramente ahora tiene un aspecto muy distinto. Pero podemos observar esta idea de cómo las cosas se propagaron desde China. Y lo vemos, cerrar las fronteras de la China, de un país específico, pues no tiene sentido en una red tan espesa como la que vemos aquí. Tenemos una función biológica. Un individuo en la red, ¿cuántas maneras tiene de estar conectado con otra persona? Y esta es una dimensión de lo que ocurría anteriormente con la China, y que los casos se propagasen globalmente. En muchos casos, los Estados Unidos, por ejemplo, no están conectados con la China en una única ruta, sino que están conectados de otra manera. Y hay muchas maneras en que esto se puede contagiar. En el año 2008 hay cosas similares con la crisis financiera. Los bancos tienen muchas conexiones y lazos escondidos u ocultos que hacen que se infecten. En mi imaginario hay un triángulo de factores. El primero es la economía, el segundo es la sanidad pública, y el tercer son los derechos individuales. Y puedes moverte por este triángulo y algunas personas no están dispuestas a sacrificar sus derechos individuales. Pero entonces tienes que sacrificar o bien la sanidad o bien la salud, o puedes perder la economía en aras de sacrificar los otros dos ejes. Es por esta razón que es muy importante, creo yo, utilizar estos enfoques, estas aproximaciones, porque el contagio no siempre es evidente, no siempre es obvio. Pueden haber conexiones ocultas, pueden haber conexiones inesperadas, pueden haber virus que pensábamos que estaban haciendo una cosa y de hecho de repente empiezan a hacer otra cosa. O sea, para poder realmente controlar el contagio tenemos que entender cómo funciona, tenemos que entender, y para poder entenderlo tenemos que conocer las reglas que se aplican a la propagación que observamos.